DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Muy buenos días. El día de hoy el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia de nombre Entre más corriente, más ambiente. Esta con la finalidad de hablar de los diferentes contextos en los que los jóvenes se desenvuelven y además de propiciar y que estos mismos contextos propicien el consumo de sustancias psicoactivas y llegan a tener un gran impacto en la vida de los alumnos. La ponencia del día de hoy va a estar a cargo del psicólogo José Cota Quintero, un especialista de más de 10 años en el ámbito de la psicología y el trabajo con jóvenes. Y él también es un experto en tratar diversos temas de salud mental, emocional, violencia, adicciones y desarrollo personal. Él es un especialista en crear espacios para hablar en confianza y profundamente con lo que sienten y van viviendo los adolescentes. Él nos representa o viene hoy representando a la institución Juventud, Luz y Esperanza. Maestro José Cota Quintero, bienvenido el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias por esa presentación también. Sí. Bueno, pues el día de hoy el maestro nos va a hablar entre más corriente, más ambiente. Esto con el impacto de darles, la intención de darles información a los alumnos de cómo los adolescentes, de cómo se van desarrollando en los diferentes contextos. ¿No es así, maestro? Sí, justo, queremos el día de hoy como hacer un poquito de conciencia de en qué ambiente nos desarrollamos y cómo nos puede favorecer o perjudicar, ¿no? Sí. Adelante, maestro. Muy bien. Desde el día de hoy, comenzamos con, pues, empezar a definir lo que es un ambiente, ¿no? Y pues también definir que se vuelve a veces una trampa. ¿Por qué? Porque a veces buscamos nada más por pertenecer o porque queremos divertirnos, pues un lugar donde podamos distraernos, ¿no? Y el problema es cuando este lugar se vuelve pues un riesgo. ¿Y cuándo se vuelve un riesgo? Cuando existe como una búsqueda de escape, ¿no? Si de repente aquí tenemos datos que son de estrés escolar, pues más de la mitad de los jóvenes que estudian sienten un alto estrés escolar porque pues de repente hay muchos proyectos, de repente hay que entregar muchas cosas, el tiempo no alcanza y pues el fin de semana de repente nos invitan a algún lugar o nos dicen que nos echemos un cigarrillo para empezar a relajarnos y demás. Y ahí empezamos con los primeros consumos, ¿no? A veces una cerveza pues en un billar o en un bar, o a veces algo más fuerte, ¿no? Depende de también lo que ya haya tomado antes. Y se vuelve también un problema cuando ya caemos en una adicción y esto es, incluso podemos pensar, ¿no? Que es algo leve porque es una vez a la semana, es el sábado nada más o es el viernes y no pasa nada. Pero pues cuando ya se vuelve tan constante como una vez por semana, ya estamos hablando de adicciones. O no sé qué opinas tú, Nancy. Sí, así es, o incluso me viene a la mente esta parte de solo porque voy a estudiar me fumo medio cigarro de marihuana, ¿no? Necesito concentrarme, necesito estar alerta y entonces solamente por hoy o por el inicio de exámenes voy a fumar, ¿no? Ujú. Que es curioso, ¿no? Porque luego los alcohólicos anónimos dicen lo mismo, de que solo por hoy, pero no voy a tomar. Este, y a veces también los jóvenes hacen lo mismo, ¿no? De que, bueno, es que, como dices tú, justo, es que me ayuda a concentrarme, o me ayuda a escribir mejor, o me ayuda a hacer cosas mejores. Pero eso es un mito muy grande, o sea, la verdad es que nadie en influjos de sustancias lo hace mejor, ¿no? Al contrario, limita mucho la capacidad mental. Sí, o para dormir, ¿no? Esta parte del alcohol, ¿no? Necesito una copita para dormir, ¿no? Y le echan la botella completa y ni duermen. Exacto, justo, justo. Y también tenemos que voltear a ver de dónde venimos, ¿no? Yo, por ejemplo, les decía ahorita a las compañeras que yo vengo de Sinaloa
pero también pues vengo de una familia, ¿no? Y mi familia, pues como todas las familias, de repente hay gente que consume cosas, hay gente que toma seguido y, y muchas veces nos podemos justificar en eso, ¿no? La familia al final de cuentas siempre es el primer espejo. Y dependiendo de las dinámicas que se muevan en mi familia, también me pueden empujar al consumo o a lo mejor me pueden alejar de él, ¿no? Eh, por ejemplo, si de repente en mi familia hay dinámicas disfuncionales o hay problemitas, pues empiezo como a pensar en, pues también ocupo salirme un poco de aquí y, estando aquí y no me puedo salir, a lo mejor ocupo un escape diferente, ¿no? A veces también la falta de supervisión, que de repente papá o mamá no estén tan al pendiente y pues de repente me robo una cerveza, ¿no? Y empiezo. Sí hay antecedentes de adicción también, de familiares cercanos que constantemente están en procesos adictivos y de repente me invitan y digo, bueno, pues va. O también una realidad triste, pero certera es pues la violencia familiar, ¿no? Si de repente en mi casa hay situaciones de violencia constante, pues también me pueden pues llevar al consumo de algunas sustancias. Mm. Y pues no sé si gustes compartir algo de esto, Nancy. ¿Cómo lo has visto tú No, en la escuela? también aquí, por ejemplo, se puede integrar esos tipos de pensamiento, ¿no? En donde yo sé que como papá o mamá, tú vas a consumir en alguna etapa de tu adolescencia o de tu vida universitaria. Y entonces yo te invito a que tu primer consumo lo hagas con nosotros, ¿no? Hay papás que Sí, fuman la marihuana y entonces le invitan al hijo y fuma papá, mamá y el hijo o el hermano también, ¿no? Es como te adentro yo para ver qué tanto toleras y ajá. y ya ahí también se viene una adicción, ¿no? Sí, y muchas veces, como decíamos al principio, ¿no? No se ve como un consumo problemático porque ya en muchas partes es legal. Así Entonces dices, es. no, pues es nada más marihuana, de repente dicen. Y, por ejemplo, ya a mí me ha tocado trabajar en sistemas residenciales y decían muchos, no, pues ya que salga mi hijo, pues ya nomás lo voy a dejar fumar marihuana. Y, y pues al final de cuentas sigue siendo una adicción, ¿no? Incluso hablando de sustancias que son ya semilegales, ¿no? Este, pues no nada más hablamos de adicción a sustancias psicoactivas, también podemos hablar de adicción al café, por ejemplo, que de repente en la búsqueda de rendir más en la escuela, pues te pasas la noche en vela con 5 cafés encima, ¿no? Sí, con cinco O, cafés o con tu cigarro de marihuana a un lado y es que no lo estoy fumando, pero solo lo estoy oliendo, ¿no? Pero ajá, pues viene la misma adicción, ¿no? Necesito, es que ya lo necesito, ya no me pregunto si lo quiero o no, o si lo deseo, sino ya lo exacto. convierto en una necesidad y por tanto ya es regla que yo lo tengo que hacer. Sí, o no lo fumo porque hace más daño, pero sí lo como en un brownie, ¿no? Así es. ¿No? Y también es esta parte de las familias, ¿no? Digo, ahora lo permiten con mayor facilidad. Te permito que fumes aquí, ¿no? Ujú. Fúmate atrás de allá en el lavadero, aunque tu hermano pequeño no te vea, ¿no? Pero pues, se les da el permiso y finalmente pues es una adicción y que a la larga va a traer consecuencias tanto positivas como negativas. Y no sé qué, esa pregunta para ti, Nancy. ¿Tú qué opinas de esto, ¿no? De que las familias de repente digan, bueno, pues de que lo haga afuera, que lo haga aquí, pues mejor que lo haga aquí conmigo. Ujú. Bueno, eso es muy común aquí dentro del instituto, ¿no? Tenemos familias y que ya son permisibles. Yo también fui politécnico y sé que en temporada de exámenes nos la pasamos mal y fúmate, ¿no? E incluso hay papás que hasta les dan el dinero para conseguir hasta de mejor calidad, ¿no? Te doy tanto, consíguete y cómprate la mejorcita porque sé que lo necesitas, ¿no? Ajá, Digo, de repente pues está bien para que también vayan viendo como papás que no es grato vivir las consecuencias, ¿no? De un cuadro de abstinencia, por ejemplo. Y ya finalmente, pues saben que no es grato y entonces ya le van poniendo límite al comportamiento del hijo. Pero hay claro. papás que les dan para el consumo y no están al pendiente de ellos. Y es una problemática posterior porque empiezan a faltar a la escuela
empiezan a reprobar y finalmente un problema pequeño de ansiedad o de estrés va a desatar otras complicaciones mayores. Sí, y luego también de repente como joven puedes pensar, ¿no? De que, qué cool mi papá porque me deja estar en la casa y lo presumes con tus amigos, de que, es que mi papá sí me deja, no sé por qué el tuyo no, y así, ¿no? O me da para comprar la marihuana de mejor calidad, ¿no? Porque incluso hasta Sí, ellos mismos saben en dónde la venden de mejor calidad, tanto la marihuana como la cocaína, y en dónde es riesgoso comprarla, pero lo tienen ahí presente como una alternativa cuando no llegan a tener dónde comprar, ¿no? sí, es que al final de cuentas es muy fácil, ¿no? Conseguir en estos días cualquier tipo de droga. Así es, ¿no? Y Pero los bueno. cócteles que también llegan a ser, ¿no? Sí, sí, ya combinan muchas cosas. De hecho, como caso no previo de, como les decía, estuvo en una residencial y de repente nos llegó un muchacho con el antidoping, decía que había consumido fentanilo. Y dice, no, pues es que yo nunca consumí fentanilo. Y él le digo, o sea, él decía, yo sí me metí muchas cosas, pero fentanilo no, decía, o sea, eso sí ya es caer muy bajo, decía él, ¿no? Pero resulta que allá en el norte, en parte de Estados Unidos, riegan la marihuana y le incluyen fentanilo pues dentro del riego. Entonces ya ni siquiera sabes qué estás consumiendo, pues a final de cuentas, porque si viene del norte, probablemente venga combinada con otras cosas. Pero bueno, Así es, pero bueno, adelante, más. también ahora vamos a hablar un poquito más del contexto escolar, ¿no? Que también aquí es donde tenemos que intervenir bastante y ahí es donde mis compañeras les echan la mano, ¿no? Eh, pues a veces, como decía también Nancy, en temporada de exámenes, en temporada de finales de curso, pues el estrés te puede comer, ¿no? O sea, te puede estar haciendo estragos en tu mente y demás. Y de repente dices, o te dicen más que nada, ¿no? No, pues échate esta pastilla para que rindas más, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, en los médicos, que de repente empiezan a tomar ciertos medicamentos para el rendimiento y empiezan a generar esos primeros consumos de sustancias no ilegales, pero que pues a final de cuentas siempre vamos a buscar más, ¿no? Es parte de la química del cerebro. Siempre va a buscar la manera de que rindas más y se te va a volver una costumbre y vas a dejar de ver los beneficios, ¿no? Entonces vas a pasar de un medicamento controlado a ya a lo mejor cocaína, ¿no? Como decía Nancy. Eh, También están realidades sociales dentro de las sociedades escolares, ¿no? Que es el bullying o la exclusión. De repente hay problemas entre los compañeros. De hecho, las estadísticas dicen que uno de cada tres estudiantes sufren bullying de alguna forma, ¿no? A lo mejor ya no tanto física porque ya se ve cada vez menos, pero empieza a sobresalir la parte psicológica, ¿no? Con burlas, con apartarlo del grupo, con hacerlo menos y demás. Y sobre todo en escuelas de nivel medio superior, empieza a haber como que esta lucha de status quo, ¿no? Como de que quién tiene más, quién aparenta más y así. Y como decíamos hace un momento, ¿no? La disponibilidad que tenemos a las sustancias, pues cada vez es mayor, ¿no? Entonces, como dices tú, los jóvenes ya saben dónde y con quién y a qué hora pueden ir y recoger, ¿no? Ujú. Y en esos ambientes educativos, ustedes que están más, yo ya tengo ratito, ¿no? Que no me toca estar en universidades y prepas. Este, a mí me tocaba más estar en la parte docente, pero en la parte de atención, ¿cómo lo han visto? Bueno, el estrés, digo, en cada semestre hay épocas o hay etapas y el estrés se vive, por ejemplo, acabando el primer parcial, el primer ronda de exámenes, es cuando se empieza a desatar el estrés y entonces empiezan ellos dicen, a producir ansiedad, ¿no? Estoy ansioso y entonces lo primero que hago es voy con el médico para que me dé la pastillita para la ansiedad, ¿no? Afortunadamente algunos médicos se las dan y finalmente es, ya con la pastillita me voy a sentir mejor y ya no voy a tener estrés. Y el día que se les olvida Exacto. tomarse la pastilla, pues es un caos, porque ya le quitaron ese placebo
de sentirme bien. Y entonces ahora cómo manejo mis emociones, cómo manejo mis tiempos, cómo manejo lo que me está exigiendo la escuela, ¿no? Y si a esto yo mismo, a veces dicen, pues sí existe el bullying, sí existe la exclusión, pero a veces ellos mismos se van sintiendo raros dentro del grupo de alumnos, ¿no? Y entonces ellos mismos se van Claro. excluyendo y ellos mismos generan conductas que hacen que no se sientan integrados en el grupo escolar. Y finalmente, pues sí puede haber aislamiento, puede haber esta parte, pero provocado por ellos mismos. Y en Sí. otra parte también existen los noviazgos, ¿no? El que vamos a estar juntos en el semestre y de repente terminamos mal la relación y entonces ya ni entro a clases porque está Juanita, porque está otra persona que me provoca incomodidad. Entonces, también muchas veces queremos salir por la vía fácil, ¿no? Mejor me voy a tomar para olvidar la relación, o mejor me voy a consumir el cigarro más, o voy a aumentar el consumo de cigarros que si es que fumaba, o me voy a los videojuegos también, porque esos son los que me distraen y me relajan, y entonces pues finalmente contamos con otro tipo de adicciones, ¿no? Sí, o sea, tenemos que entender la adicción como el abuso de cualquier cosa, ¿no? Ujú. Como dices tú, o sea, el juego, como decía yo, el café, puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa de la que yo abuse para salirme de mi realidad en ese momento, pues ya es parte de la adicción, ¿no? Y, y justo sí, o sea, los jóvenes en estas primeras prácticas, ¿no? De relaciones más profundas, pues a veces también les afecta dentro de su rendimiento escolar, ¿no? Y como dice aquí abajo, o sea, el ambiente educativo se puede volver una fuente de estrés constante, una plataforma individual, ¿no? Porque de repente, de donde yo vengo, pues muchas escuelas no contaban con ese beneficio, ¿no? Entonces, pues aquí es invitar también a los jóvenes que cuando tengan la oportunidad o cuando necesiten el apoyo, pues ahí están las compañeras que lo pueden realizar, ¿no? Y también mencionas una parte muy importante que es cuando la pastilla se vuelve un placebo, ¿no? Porque claro que los ansiolíticos ayudan, ¿no? Pero pues si no ya es un tratamiento a la par, pues se vuelve como una bandita, ¿no? O sea, una curita que te pones, pero pues que al final de cuentas no te va a curar de nada si no lo atiendes, ¿no? Así es. Y Pero ok, continuamos. continuamos, maestro. Eh, y aquí vamos a hablar un poquito de la influencia que no se ve, ¿no? Porque a pesar de que a veces sí sentimos la presión de los amigos o de gente que nos rodea, no lo vemos como tal, lo vemos como alguien que me quiere ayudar, ¿no? Este, por ejemplo, hay un video malísimo de José José cuando todavía estaba vivo, donde una señora en un programa de tele trata de prevenir, ¿no? El consumo de sustancias. Y, y está hablando de que, pues muchas veces, dice ella, cuando un amigo te invita, algún tipo de droga, puedes pensar que es tu amigo, pero pues realmente no lo está haciendo porque te está induciendo a un mundo que es muy destructivo, ¿no? Y pues la ansiedad, empieza a hablar de la ansiedad y todo esto, y sale José José y dice, sí, es cierto, porque yo, por ejemplo, dice, un día, estaba en no sé qué foro, y pues no me había dado ningún pase ese día, dice. Entonces llegó un fulano de tal y me dijo, José, te veo pálido, ¿qué le dijo? ¿Estás bien? Dijo, no, hermano, hace rato que no consumo, ¿no? Y a que le dijo, pues ahí te va un pase para que te alivianes. Y ya se lo abracé y le dije, hermano del alma, o sea, pero José José lo decía como el adicto, pues de la persona en abuso de sustancias que ya lo veía, como decías tú, como una necesidad y como algo que le hacía bien al final, según él, ¿no? Ujú. Pero, pero pues ahí te deja muy claro la relación que se tiene entre las personas que abusan, ¿no? Porque ellos piensan que te están ayudando incluso, y pasa mucho cuando salen de los centros o de comunidades terapéuticas residenciales o de un proceso de acompañamiento y demás, que lo primero que hacen es, hey, hace rato que no te veía, ¿dónde estabas? Y ya dicen, no, pues estaba en un anexo o en un centro, ¿no? Y lo primero que hacen es, ah, pues ahí te va para que te alivianes. Y pues muchas veces los jóvenes sí salen y dicen, no, ¿sabes qué? No quiero.
y empiezan a meterle la presión, ¿no? De que, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no vas a querer ahora si siempre quisiste, pues? Y le empiezan a decir frases que hacen que caigan, pues al final de cuentas. Porque, pues al final también tenemos que entender que la conducta adictiva también incluye la manipulación, ¿no? Y también incluye el querer jalar a más gente para no estar solos. Y aquí es donde entra la presión social, ¿no? Cuando mi compañero de repente no nada más me invita. Un amigo verdadero, si él es consumidor, por más que sea consumidor, no te va a querer obligar, pues. Y te lo digo porque, pues yo también, o sea, pues yo crecí en Sinaloa, ahí hay mucho, mucho más consumo, ¿no? Y mucho más temprano. Entonces, pues muchas veces me invitaron a consumir todo tipo de drogas, pero ahí yo definía, y no sé, o sea, a lo mejor yo soy el raro, ¿no? Que sí alcanzaba a distinguir que si me estaban presionando, o a lo mejor mi papá hicieron una muy buena chamba, que me ayudaron a distinguir que si me estaban obligando, pues no era un amigo de verdad, ¿no? Y ya Ujú. cuando te están diciendo de que, no, ¿sabes qué? Si no consumes, pues aquí, ahí muere, ¿no? Ya no somos compas. Pues ya no, o sea, esa amistad no va a valer la pena. Y también tenemos que hablar de una realidad actual que son las redes sociales. Ya sonamos viejitos, ¿verdad, Nancy? Ya. Ya no entendemos a esto, o sea. Este, pero en las redes sociales, pues de repente sí ves, eh, no sé, hablando de algún artista que de repente sale fumando marihuana, algún rapero, en mi pueblo, ¿no? Son más comunes los de regional mexicano, que salen con un gallo, o que salen con una pluma de wax, o que hacen referencia de eso en sus canciones, y las suben y todo el mundo las canta. El Loquerón de Tito WP, por ejemplo, este, que habla justo de eso, de la alegoría del uso de sustancias, ¿no? Y pues obviamente un adolescente tiene sus ídolos, ¿no? Y si me expongo yo a la sobreexposición de ese tipo de artistas, pues al final de cuentas voy a buscar replicar, ¿no? Y aquí caemos en lo que es la normalización del consumo, que es, pues cada vez lo vemos como algo normal, natural, incluso parte del desarrollo, ¿no? Como que tenemos que experimentar y conocer, porque si no, me voy a ir con las ganas y pues la verdad es que ya luego te das cuenta que muchas veces no vale la pena, ¿no? O no sé qué opinas tú, Nancy. Así es, pues, la presión social pues siempre va a estar presente, ¿no? En los grupos de amigos, sobre todo cuando inician a una nueva etapa académica, pasan de, por ejemplo, de nivel medio superior a superior con tal de permanecer o pertenecer a un grupo de amigos, pues se acepta todo lo que se proponga, ¿no? Sobre todo Claro. también aquí entran otras cosas como la autoestima. Si yo no tengo autoestima en mí, si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo, a lo mejor me quedé en una carrera que yo no quería y entonces estoy desilusionado, un poquito depresivo y demás, pues voy a aceptar todo lo que me propongan con tal de olvidar mi desilusión y sentirme adaptado y sentirme, pues que estoy en la onda, ¿no? De los chavos que me acompañan en ese semestre, ¿no? Y finalmente, pues terminan aceptando, me hacen recordar, este tema me hace recordar, incluso los chicos que no toman, ¿no? Pero que los viernes se van a las fiestas con los amigos que toman con la condición de que ellos los tienen que cuidar, ¿no? Y voy Sí. a ir a cuidar al amigo, yo no tomo, pero lo voy a ir a cuidar y terminan en condiciones, pues bastante raras, ¿no? Porque hay quienes los obligan y ya en las fiestas, ya estás aquí, pues tienes que tomar, ¿no? Aunque no quieras. Y finalmente, pues es para que no me digan que soy un cortado o no me digan que soy muy especial, pues acepto. Y como nunca en mi vida he tomado, pues el consumo se me va de las manos, ¿no? Sí. Y en lugar de cuidar, de ser quien cuida, termino siendo cuidado, ¿no? Y finalmente hay otras consecuencias, entra parte del bullying, que las bromas pesadas y demás y de repente ya aparecen publicados en redes sociales haciendo cosas que jamás en su vida pensaban hacer, ¿no? Y entonces, pues como adolescentes, pues ya soy parte de un grupo, aunque no en las mejores condiciones. Y finalmente, pues sí, van normalizando el consumo que ya lo hacen todo habitual todos los viernes, ¿no? Todos los viernes, quieramos o no, nos vamos a consumir.
¿no? A veces lo llegan a hacer incluso hasta Exacto. dentro de las instalaciones y los mismos policías a veces ya hasta se los pasan, ¿no? Hay quienes no, hay quienes sí, pues aplican el reglamento dentro del instituto, pero hay policías también que se los permiten, ¿no? Bueno, ya lo hiciste, ya no lo vuelvas a hacer y pues ya se hacen amigos de los policías y pues ya, es algo habitual. Sí, lamentablemente eso pasa, ¿no? Que de repente ya se ganan. Como te digo, la conducta adictiva es, incluye la manipulación, pues. Entonces de repente el policía encuentra la manera de que, bueno, pues no diga nada, le traigo una coca, hombre. Y Así pues se es. lo van ganando, ¿no? Ujú. Te digo porque, Y finalmente, bueno, van subiendo de nivel, ¿no? Ahora no solamente me gana el policía, sino el maestro, y ya lo invitamos y vamos escalando, ¿no? sí, sí, o sea, yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la prepa, no sé si cuando tú estás en la prepa era igual, ¿no? Que de repente, y en la universidad también, que de repente te hacías amigo del maestro y ya de repente andabas en una fiesta pisteando con él, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, esto es muy común, ¿no? De repente sí se quieren aplicar reglamentos y todo, pero finalmente se sigue dando, ¿no? Y aquí ves, pues, cómo influye todo esto, las redes sociales, la presión social, el normalizar. En mi familia es normal que tomen. Pues yo Sí, también puedo tomar, en mi familia es normal que fumen una cajetilla a la semana, ¿no? Pues, o por experimentar, yo le dije que a mi papá que quería experimentar, entonces lo normalizamos todos, ¿no? sí, y es tener conciencia de eso, ¿no? Que verlo, que sea normal, no quiere decir que sea bueno. Así es. Hay consecuencias positivas y negativas, ¿no? Adelante, maestro. Claro. Y justo ¿qué sabía es, Nancy? Yo creo que deberían ir con ella más seguido, ¿no? Porque justo estaba hablando de cómo la baja autoestima de repente repercute, ¿no? En estos inicios de consumo. Y, y justo, o sea, ya hablamos de contextos familiares, educativos, sociales, pero el contexto más importante que tenemos que cuidar es ¿no? El propio. Porque de repente, pues tenemos cuestiones de salud mental, ¿no? A veces depresión, a veces ansiedad, como bien decía Nancy. Pues nos va a llevar a buscar soluciones rápidas, ¿no? Porque yo tengo que admitir una cosa que es, yo, pues desde muy niño, en retrospectiva, he tenido como problemas de ansiedad, pero como eran, como decías tú, normales, ya los veía como de que, no, pues nomás me tiembla el ojo, o nada más no puedo controlar mi pierna de repente, ¿no? Este, y, y yo pues ya en la universidad leyendo sobre los episodios de pánico o episodios de ansiedad grave, decía, pues sí se debe sentir muy feo, ¿no? Y yo creo que también la pandemia, dentro de lo bueno y lo malo que dejó, pues también nos enseñó a ser más sensibles con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y muchos de nosotros ya empezamos a experimentar esas situaciones en la vida propia, ¿no? Entonces ya yo puedo entender bastante bien cuando un joven quiere buscar una solución rápida para calmar la ansiedad, ¿no? Cuando tiene ataques ahí continuos, seguidos, y pues le hacen sentir que se va a morir en ese momento, ¿no? Y justo por eso hago el hincapié en que la pastilla ayuda, claro que sí, pero el tratamiento ayuda mucho más. Tiene que ser un conjunto, ¿no? Porque a final de cuentas, si yo no estoy resolviendo los problemas que me generan esta ansiedad, pues no lo voy a poder, saber, no controlar, ¿no? Es imposible controlar la ansiedad, pero sí saber cómo manejar ese tipo de situaciones, perdón. Eh, la experimentación, pues aquí el dicho siempre dice, ¿no? Que el gato murió por la curiosidad y créeme que no nada más en los centros o en la experiencia clínica he visto este tipo de situaciones donde el consumo los lleva a la muerte, sino también en la vida diaria, ¿no? Que, pues como les digo, pues donde yo crecí, muchos de mis amigos ya no están vivos por consumo o porque se metieron a cuestiones de narco, ¿no? Eh, y también aquí hago la relación con las historias complejas, ¿no? Muchas veces dentro de tu historia personal, como todas las personas, ¿no? Tenemos nuestras complicaciones, hay cosas que nos cuestan más, hay cosas que nos duelen y, y de repente las llevamos
como una carta de identidad, ¿no? Como que se vuelven tan propias que las guardamos en lo profundo y no queremos compartirlas con nadie. Y ahí es donde de repente la sustancia suena atractiva porque te va a sacar de esa realidad por un momento, ¿no? Y concluyendo con lo que decía Nancy, pues la baja autoestima también, o sea, de repente querer conseguir validación externa de amigos o, o que te vean como alguien chido, alguien cool, te hace tomar sustancias que ni siquiera te gustan, que ni siquiera buscabas, pero quieres quedar bien, ¿no? Así es, y muchos de nuestra población, o muchos jóvenes que están en nuestra población, estos son, es uno de de las más áreas inquietantes, la baja autoestima, esa parte de que se normaliza y empezamos a normalizar todo y empezamos muchas veces a adjudicar cosas que no somos, ¿no? Con tal de estar ahí, de presentes o vigentes, y aunque el amigo me moleste, me lastime su forma de ser muchas veces. Entre amigos se dan estas relaciones tóxicas, aparte de las parejas, y finalmente preferimos permanecer ahí y hacer lo que la otra persona hace, aunque a mí no me guste, pero con tal de tener un aliado en la escuela, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas, el buscar hacer pares, ¿no? A veces nos lleva a tener relaciones, como dices tú, pues que no son muy beneficiantes, por así Ujú. decirlo, o que no nos benefician en absolutamente nada, pero pues se vuelven alguien que está conmigo, ¿no? Así es. Y pues aquí tenemos datos, ¿no? Porque uno puede pensar que, bueno, es que ya estoy grande, ya puedo, ¿no? Pero pues la realidad nos dice otra cosa, o sea, a veces pensamos que fue una cerveza nada más, o sea, no pasa nada, me voy a echar una cada 15 días o cada viernes y voy a estar bien. Pero estas estadísticas hablan de gente que ya buscaba tratamiento por cuestiones más fuertes como cristal, como fentanilo, como opiáceos y pastillas más fuertes, pero que empezaron con un consumo de alcohol. Y empezaron con una, o sea, no empezaron con 50. Empezaron con una los viernes y de repente ya no era suficiente y buscaron algo más fuerte y encontraron la marihuana y buscaron algo más fuerte y encontraron el cristal y de ahí ya no pudieron salir, ¿no? Este, el 38% de estos usuarios que buscaban atención por sustancias fuertes empezaron con alcohol, el 31% empezó con tabaco y el 17% empezó con marihuana, porque generalmente no empezamos como les digo, con marihuana, empezamos con algo más leve. Y ponle tú incluso desde antes, ¿no? A lo mejor no empecé yo con alcohol, pero empecé con café. O a lo mejor empecé con videojuegos y ya no fue, ay, me devolví. Y la edad de inicio en promedio es de 15 años. Entonces, muy probablemente tú ya hayas empezado con algo que ni siquiera te das cuenta, pero cuando ya se vuelve un problema te das cuenta de que había conductas adictivas desde hace mucho tiempo. Así es, ¿no? Y hay regiones de nuestro país que, por ejemplo, el alcohol empezamos desde los 8 o 10 años con los niños, ¿no? Y hasta la Sí. gente adulta lo celebra y lo festeja cuando pues sigue siendo un niño. No, y por ejemplo, allá en tu rancho, que es Sinaloa, en mi rancho, este, teníamos usuarios que consumían marihuana por invitación de primos o por invitación incluso de los propios padres desde los 6 7 años. Y pues es una realidad bastante triste, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y qué se hace con ellos cuando empiezan tan temprana edad? Allá donde yo estaba, que es Los Mochis, Sinaloa, un saludo para Los Mochis. Este, ahí pues teníamos más que dos centros de atención a menores de edad. Y pues la verdad es que se ocupan muchos más lugares que tienen ese tipo de juventudes, ¿no? Y de infancias, porque pues es una realidad que nos está rebasando en capacidad operativa, ¿no? Y, y también es una realidad que no queremos ver muchas veces, porque como dices tú, se vuelve como, ay, que eres el niño que está fumando marihuana, ¿no? Que se echó un cigarro, o que se tomó un vaso de alcohol y anda bailando ya. Ujú. Y pues la verdad es que no es gracioso, o sea, es bastante triste.
Así es, ¿no? Y bueno, decimos alcohol, decimos tabaco, café, pero también estas bebidas energéticas, ¿no? Que en dado momento se vuelven Claro. también adictivas, ¿no? Necesito esto para despertar y o Sí. estoy cansado y necesito tal bebida, ¿no? Entonces también por ahí es entrarle en el trabajo, ¿no? No, incluso cuestiones más cotidianas, ¿no? Como la Coca-Cola, por ejemplo, o el azúcar, que son, o el pan, incluso el pan no se puede volver una adicción porque pues también te ayuda como con el azúcar que tiene a ponerte un poco más energético, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, o sea, tenemos que cuidar de todo lo que se empieza a volver un abuso de algo. Y bueno, nosotros somos Juventud, Luz y Esperanza. A lo mejor te podríamos ayudar ahora que no van a estar que no van a estar en clases, perdón, que van a estar de vacaciones, si necesitas algún tipo de apoyo. Y también, pues, tenemos unos compañeros y compañeras que se llaman luciérnagas, que ellos van a escuelas y buscan brindar información de prevención para los jóvenes y de ahí detectan y ayudan a los jóvenes que lo necesitan y ya lo derivan con nosotros que somos tratamiento, ¿no? Y el tratamiento también tienes que saber que no nada más atendemos a las adicciones, sino también atendemos cuestiones de salud mental y emocional. Porque a veces no le damos la importancia que debería, ¿no? Y a veces por ahí también se puede empezar el consumo de algunas sustancias, como hacíamos a lo largo de esta conferencia, que a veces no atender ese tipo de situaciones nos va a buscar el escape, ¿no? Y buscamos para siempre, perdón, buscamos siempre la reinserción, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues entendemos que no es una cuestión individual, o sea, sabemos que los problemas emocionales, que los problemas de adicciones no son nada más echarle ganas, no son nada más querer, no es una cuestión de trabajo propio, ¿no? Como tal, sino también incluimos a las familias, incluimos el contexto, verificamos si los contextos en que se desenvuelven son los más propicios para ellos o son más de riesgo y empezamos a hacer cambios en conjunto con su red de apoyo, ¿no? Y pues también, o sea, también hacer la mención, como decíamos hace un momento, de que si están en clases y requieren apoyo, pues ahí están las compañeras que siempre los pueden apoyar, ¿no? Y, y bueno, también no te he dejado hacer tu comercial, Nancy. No, adelante, no, finalmente es esa parte, ¿no? Que se acerquen, que es importante que se acerquen a cualquier institución para trabajar la parte de sus adicciones o de su salud mental, porque muchas veces el miedo, el temor, todavía el tabú de que voy al psicólogo o que voy a pedir ayuda porque no puedo yo solo, le sigue ganando, ¿no? Sobre todo porque están en una edad de formación todavía 17, 18 años que tenemos en medio superior que todavía les da miedo el aceptar que necesito ayuda. Y ya voy, en el último momento, en la última instancia, cuando ya las cosas pudieron arreglarse mucho antes, ¿no? Entonces, acercarse a las instituciones, pedir ayuda es importante y que se atrevan, ¿no? Que eso es lo más importante. Gracias. No, y siempre hago la referencia como el dentista, ¿no? Uno no va al dentista hasta que ya tiene la muela totalmente picada y sin reparación, ¿no? Así Y es. pues cuando puedes ir mucho antes y evitar eso. Y bueno, queremos concluir con esto, que es, pues tenemos que buscar siempre romper el ciclo, ¿no? Los ciclos familiares de conductas destructivas, los ciclos personales que me lastiman. También queremos romper con el ciclo de ese tipo de frases y cambiarlo por algo como más sano, ¿no? Que es entre más consciente, pues más ambiente. Y aquí queremos hacer la referencia de que el único que construye el ambiente propicio para tu futuro eres tú. Y suena pesado y suena difícil, pero pues es la verdad, o sea, siempre va a haber, como decía Nancy, la presión social, siempre va a haber el familiar que te permita hacer cosas, el familiar que te invite incluso a consumir, y también va a haber situaciones difíciles que van a ser complejas para poder superar, pero tienes que tener conciencia de que lo que usas no siempre es lo mejor para ti. También tienes que Así. elegir conexiones reales, perdón, Nancy, No, hacia dime. adelante. También tienes que elegir conexiones reales
y no nada más cuestiones fugaces o de ilusión, ¿no? Porque también a veces pasa, ¿no? Que la pareja te dice, no, pues es que yo consumo y si no consumes conmigo, pues ya no voy a estar contigo porque a mí no me gusta que me estén reprimiendo y demás, ¿no? Y, y pues todo, al final de cuentas todo pasa, ¿no? O sea, y sobre todo las relaciones a esta edad, pues lo más probable es que no te vayas a quedar con esa pareja para toda la vida, ni con esos amigos para toda la vida, porque vamos cambiando y vamos buscando nuevos contextos en que desenvolvernos, ¿no? Y por último, tu bienestar es tu mayor activo. O sea, en un futuro, lo único con lo que vas a contar eres tú mismo, ¿no? Y tenemos que cuidarnos para poder hacerle frente a las cosas que vengan. Así es, y esta frase que tú acabas de decir, rompiendo el ciclo es muy importante, ¿no? No porque ya lo hizo una generación o no porque ya lo hice cierto tiempo, lo tengo que seguir haciendo. Muchas veces es el atrevernos a desarrollar habilidades, a hacer cosas diferentes, a salir, por ahí decían, ¿no? A salir de nuestra zona de confort, atrevernos a construir cosas nuevas que a lo mejor estas cosas nuevas que construya van a salir fuera del contexto familiar o de amistades, pero si es en la búsqueda de mi bienestar emocional y personal, pues más vale romper con todas esas cosas que nos reprimen o que nos mantienen ahí, ¿no? Exacto. Y pues también buscar entender por qué lo hacemos, ¿no? Porque muchas veces ya como dices tú, de repente ya lo hacen por pura inercia y no tienen ni conciencia de que es un problema, ¿no? Es simplemente, no, pues que ya lo necesito, mi cuerpo me lo pide, incluso dicen a veces, ¿no? Y, y justo como el ansiolítico que solo se vuelve un placebo, pues la droga también al final se vuelve un placebo, ¿no? Y de repente ya estás buscando cosas fuertes para volver a sentir lo que sentiste aquella primera vez, ¿no? Pero pues, lo importante es que entendamos qué es lo que queremos estar evitando, qué es lo que queremos pues no ver en nuestras vidas que nos lleva a la búsqueda de la inconsciencia de la sustancia, ¿no? Así Y es. no sé si hay algo más que decir. Pues no, creo que es muy enriquecedora la ponencia, la presentación que nos diste el día de hoy. Nos hace recordar y ser conscientes de lo que es lo importante pensar qué es lo que nosotros queremos como alumnos, como jóvenes y como dentro de un contexto social y cultural que nos encontramos inmersos, ¿no? También. Muchísimas gracias, maestro José Cota, por su intervención. La verdad es que es muy enriquecedora. No sé si tenga algo más que decirnos. Nada, pues más que nada el agradecimiento de la invitación y espero de todo corazón que esto le sirva a alguien que lo esté escuchando, ¿no? Así Y es, pues esperemos que aquí vamos a sí. estar, sí, aquí vamos a estar en siguientes ocasiones, si nos siguen invitando. Y, y pues nada, ojalá que esto sirva. Claro que sí va a servir a muchísimos alumnos que ahorita en vacaciones aprovechan para ver estas transmisiones. ¿Eh? Gracias. Gracias, gracias.